Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a realizar una explicación de lo que son los números irracionales, ¿sí? Que estos son o forman parte de los números reales. Recordemos que los números reales están compuestos por los números racionales y los irracionales. Entonces vamos a hablar un poquito de los irracionales y sobre todo vamos a conocer las características para poder reconocer un número irracional y de qué forma lo podemos representar pues más luego en una recta numérica que también se lo puede hacer. ¿Sí? Entonces vamos a poner las características. Bien amigos y amigas, aquí tenemos entonces ya las características. He puesto dos de las más principales que debemos conocer para poder reconocer un número irracional justamente, ¿no? La primera característica es que no pueden ser escritos como una fracción, ¿sí? Es decir, estos números jamás, nunca se van a poder escribir de esta forma, es decir, n, m sobre n, donde m y n pertenecen a los números enteros y n es diferente de cero. Eso no pasa con los números racionales, que ellos sí se pueden escribir como una fracción, es decir, como una cociente o como una razón de dos números enteros. Y su expresión decimal pues no es ni exacta, tampoco es periódica. ¿Sí? Es decir, estos números tienen infinitas cifras decimales que ninguna se repite. ¿Sí? No hay un número que se esté repitiendo constantemente hasta el infinito. Entonces, por decir un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ejemplo de un número racional, irracional. Por ejemplo, este es un número irracional, raíz cuadrada de 7. ¿Por qué? Porque si yo al extraer la raíz cuadrada de 7 voy a obtener una expresión decimal que no es ni exacta, tampoco es periódica, ¿sí? Y además esas cifras son infinitas, ¿sí? Por decir, la raíz cuadrada de 7 pues es algo parecido a esto, ¿no? 2,64 64 57 64 57 1 311 y así esas cifras van hasta el infinito. Pero si nosotros analizamos y nos damos cuenta, mire que estas cifras ninguna se está repitiendo constantemente, quiero decir, ¿no? Es decir, que tenga un periodo que se repita y se repita así sucesivamente hasta el infinito. Ustedes miran, sí, profe, mire, ahí el 1 se está repitiendo. Es cierto, el 1 se repite, pero no se repite constantemente y periódicamente. Es decir, que vaya, por ejemplo, que yo pusiera una cantidad así, por decir 1,333 y así. Entonces, si ustedes se fijan este número, aquí yo veo que un número se está repitiendo hasta el infinito. Entonces, quiere decir que este número no es irracional. Este número sí se puede escribir como una fracción. Es decir, como una razón de dos números enteros. Sí se puede, pero no pasa con esto. Es decir, que el número que se repite tiene que estar ahí fijo, repitiéndose periódicamente, ¿no? Entonces, son dos de las características más claras y concisas para que usted pueda reconocer un número irracional. Entonces, vamos a poner otros ejemplos. Voy a borrar esto por acá. Sí, vamos a poner ejemplos. Y algunos de los ejemplos más conocidos pues son un número que usted lo conoce muy bien. ¿Sí? Ejemplos. Voy a poner ejemplos de números irracionales. Uno de los que usted más conoce pues son las raíces cuadradas, por ejemplo, de números que no tienen una raíz cuadrada justamente. Esos siempre van a ser irracionales. Y también los conocidos que usted los ha visto, pues pi, el número de Euler también, el número áureo también es un número muy, es así más o menos la escritura, no sé si lo escribí bien, pero bueno, es así más o menos el áureo, que tienen un valor, ¿no? Que para no poner su cantidad o la cifra que representa, pues le pusieron con un símbolo, ¿no? Pero esto es un número, una cantidad, ¿sí? Que tiene cifras decimales hasta el infinito. Por ejemplo, pi, que es muy conocida, es 3.1415 9 y así creo que va hasta el infinito. Es decir, yo aquí puedo terminar de escribir números decimales en la pizarra y no voy a terminar nunca. ¿Sí? Es decir, esto no tiene final y además esto es una cifra decimal que no tiene ningún periodo, ¿sí? Que no se repite constantemente. Y así mismo Euler, el número de Euler y el número áureo también tienen una cantidad ahí específica
que tiene un valor, ¿sí? Con cifras decimales hasta el infinito que no tiene nada en común, ¿sí? Entonces, aquí esta ha sido la primera parte de lo que es un número irracional. Entonces, vamos a poner ejemplos del texto que usted le piden realizar en la página 20 del texto integrado de noveno. Dice, coloca una Q que es de número racional. Y si es un número irracional, pues le vamos a ubicar una I, ¿no? Es como una I que se lo representa y está de azul, que se lo representa a un número irracional. Entonces vamos a poner 3 ejemplos de ahí de su actividad. Bien, entonces aquí puse yo 3 ejemplos nada más del del numeral 1 y escogí el ejercicio A, C y D. Entonces vamos nosotros a ubicar en el A. Si es racional ponemos una Q y si es irracional ponemos una I. Entonces recordemos que un irracional son todos esos números que no se pueden escribir como una fracción, como una razón de dos números enteros, y además sus cifras decimales no son ni exactas ni periódicas, es decir, van hasta el infinito y no se repite ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, eso es claro, base para poder escribir acá. Entonces, fíjese en el primero, 1,33, y si está 3 puntos suspensivos, quiere decir que ese número se está repitiendo hasta el infinito. El 3 se está repitiendo constantemente hasta el infinito. Entonces, ahí como tiene una cifra que se repite, que es periódica, ¿sí? Entonces, este número, esta cantidad es un número racional, ¿sí? Es un número racional. Entonces usted tiene que centrarse en las cifras decimales, ¿sí? Para poderse dar cuenta si es racional o irracional. Recuerde, irracional cuando sus cifras decimales no son periódicas, ¿sí? Y no son exactas. Entonces, aquí como está 1 sobre 19, ustedes dirán es racional, ¿no? Primero usted tiene que averiguar cuánto es su valor aquí en decimales. ¿Cuánto es en decimales? 1 sobre 19. Y lo mismo, cuánto es menos raíz cuadrada de 17 en decimales. Entonces vamos a escribirlas. Usted las puede sacar con una calculadora. Bien, aquí ya entonces encontré yo las cifras decimales. Puse algunas cifras para que ustedes se dieran cuenta y ustedes analizaran las cifras decimales. Recuerden que los decimales son de la coma, todos hacia la derecha. Entonces 1 sobre 19 es igual a 0 aproximadamente, ¿no? 0,05263157 y así sucesivamente. Y le puse 3 puntos suspensivos porque aquí existen más decimales, ¿no? Yo voy a terminar aquí de escribir la pizarra, voy a gastar marcador y no voy a terminar de escribir esas cifras. Entonces ustedes analizando esto me podrán decir si es racional o irracional. Entonces claramente yo puedo darme cuenta que este es un número irracional. Es una I, ¿no? Y lo mismo con menos raíz cuadrada de 17. Fíjense en los decimales. Miren estos decimales de acá. Miren estos decimales. ¿Tienen algo en común? ¿Se repite algo? Se repetirá, pero no se repite constantemente como el de acá, que es diferente. Entonces también es un número irracional. ¿Sí? Es un número irracional también. Entonces, esa es la primera parte de cómo reconocer un número irracional. Aquí solamente es reconocer o saber reconocer un número irracional. Luego venimos ya con 2 videos más de lo que es el teorema de Pitágoras, que es una parte para explicar también. Y luego la representación de números irracionales en la recta numérica, que tiene también su teoría.